¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien en esta tarde, a todos los presentes y todos aquellos que verán este video ya después de que sea grabado. Y espero que estén muy bien, en donde sea que nos estén mirando en este día. Estamos de vuelta con una clase más de ciencias bíblicas y en los últimos temas hemos hablado del libro del Génesis. Entonces, ese libro que es tan enigmático, que obviamente hay infinidad de libros que nos intentan explicar desde siempre el Génesis, tanto dentro de la religión como fuera de la religión. Inclusive hay libros que tuve en su tiempo tener hasta en mis manos, libros de ciencia que intentan explicar el Génesis, sobre todo el Génesis uno y ese punto de la creación. Hoy vamos a hablar sobre eso, por eso esta es esta introducción, porque vamos a hablar sobre los relatos de la creación. Y tal cual, así es en plural, los relatos de la creación. ¿Por qué es esto? Porque todo aquel que ha leído la Biblia, aunque sea pues sin mucha experiencia en la interpretación bíblica, con todo ello se dará cuenta que existen versiones de la creación y no solo una versión de la creación. Y sin duda las personas que se dedican al estudio bíblico saben esto de antemano, que Génesis uno y Génesis 2, que hablan de la creación del mundo y del hombre, no concuerdan entre sí ni se parecen al 100%. De hecho, muchos ya han identificado que se trata de dos relatos diferentes de la creación. Hoy hablaremos un poco de esto, pero también cabe aclarar que todo lo que veremos en esta tarde sobre este tema es solamente, como también les he comentado en otros temas, es solamente la punta del iceberg, es decir, es el kinder de todo lo que tú puedes aprender, sin exagerar, en estas materias de las ciencias bíblicas. Y hablando del Génesis, hay infinidad de temas y de temáticas que puedes aprender sobre el Génesis y su interpretación científica, si lo queremos ver así, su interpretación histórico-crítica. Hoy veremos, repito, un tema que es importante que conozcas y es un tema que después puedes ampliar con las fuentes que te daré y por tu propia cuenta investigando, lo puedes ampliar mucho, pero mucho más para que conozcas sobre estos temas. Así que hoy hablaremos sobre el relato o los relatos de la creación, Génesis uno y Génesis 2. Y antes de comenzar el tema, ya de lleno en esta tarde, también vale aclarar que aunque estamos hablando literalmente de dos relatos distintos de creación de Génesis uno comparado a Génesis 2, cabe aclarar y recordar y también enseñar para aquellos que no han escuchado esto. Cabe decir que no son los únicos relatos de la creación en la Biblia. Existe mínimo otro relato, un tercer relato de la creación que no está en el libro del Génesis, pero sí se encuentra en el resto de la Biblia hebrea, que a través de unir varios pasajes de la Biblia hebrea, que ese tema también lo veremos después, es un relato adicional de la creación diferente al de Génesis uno y también diferente al de Génesis 2. Ese relato de la creación sobre todo se habla de, pues, un relato mitológico, un relato donde el dios Yahvé pelea contra el mar, que en la mitología antigua el mar es tal cual, es un ser vivo. El mar no es simplemente agua. En la mitología antigua es un ser vivo, es un dios también el mar. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Dios Yahvé aplaca el mar, calma el mar con su poder, le dice que no rebase su límite, has leído sus pasajes, está en Job y en otros lugares, cuando dice, tú dónde estabas cuando Dios puso un límite al mar? Bueno, cuando está diciendo eso, no se refiere simplemente a algo inerte como es el agua. Está hablando literalmente de dar órdenes a otro dios que en la mitología antigua se encontraba en el mar. Para la mitología antigua, el mar es muy importante por todo lo que conllevaba ese misterio, ¿no? De un océano inmenso, de algo inexplorado.
tanto de la longitud que obviamente representan los océanos en el mundo, como la profundidad de los océanos en el mundo. De hecho, mientras estamos grabando este tema, hay una noticia viral en Internet que para muchos es también una cortina de humo, pero eso no es ya el tema. Pero hay una noticia viral en Internet que dice que unas personas en una excursión en el océano se perdieron y los están buscando los gobiernos europeos y americanos porque son personas millonarias. Entonces se perdieron por andar ahí incursionando según buscando el barco Titanic. Están perdidos, ¿no? Bueno, el caso es que así es, ¿no? ¿Y por qué no los encuentra? Porque el océano es inmenso. Y a pesar de la tecnología que tenemos, bueno, si es que realmente está pasando eso y no es una cortina de humo, bueno, con todo eso, ¿por qué no los encuentran? Pues porque a pesar de la tecnología tan avanzada que tenemos, radares y cosas de esas muy avanzadas, con todo eso el océano es inmenso. El océano es inmenso tanto en longitud como en profundidad, es inmenso. Entonces es encontrar una aguja en un pajar. Así que imagínense, si con la tecnología de hoy vemos al mar impresionante, imponente, que ni tan siquiera lo han podido explorar en su profundidad, ¿qué será hace miles de años hablando del mar? Obviamente el mar es enigmático para los pueblos antiguos, es fascinante, es un misterio por descubrir y lo explicaban a través de la mitología y de que existían ahí monstruos marinos y también un dios que gobernaba el mar. Para que la creación pudiera darse, según los pueblos antiguos, el dios principal de cada nación prácticamente, sobre todo en el antiguo Medio Oriente, tenía que pelear contra el mar y vencerlo para dar origen a la creación de todas las cosas. Por eso en la Biblia, repito, cuando tú escuchas hablar o lees que se está hablando de que Yahvé puso un límite al mar, no habla de una forma literal, sino de una forma metafórica, de una forma de mitología, como que Dios Yahvé está deteniendo a otro Dios que está en el mar y está gobernando sobre ese Dios que está en el mar. Ese es otro tema, ¿ok? Después lo hablaremos. Ahora bien, entonces ya dando esta pequeña charla, es decir, que tú debes aprender que hay más relatos de la creación, además de Génesis 1 y Génesis 2, que después veremos. Vale aclarar que todo esto se ha buscado investigar durante mucho tiempo, ya que en la antigüedad todos los teólogos judíos y cristianos, repito, teólogos tanto judíos como cristianos, habían convenido, habían pensado que los relatos sobre la creación del mundo del Génesis no solamente habían sido inspirados por Dios, sino que además nada debían a otras escrituras. Es decir, que todo lo que tú veías en el libro del Génesis hablando de la creación, era inspiración divina al 100%, hasta el punto de creer lo que hoy se cree todavía, que es triste, que el hombre tiene 6.000 años, como dice el Génesis. Y eso ya científicamente no es una realidad comprobable. Y que el primer hombre fue Adán y Eva. Eso tampoco es una realidad comprobable, etcétera, etcétera, entre muchas otras cosas que se dice ahí. Por eso a mí me preguntaban cuando yo me dedicaba a la religión, me decían, ¿cómo es que Génesis dice que tenemos 6.000 años en esta tierra cuando la tierra tiene más millones de años? Porque eso sí está comprobado. La tierra tiene millones de años. Entonces, ¿cómo es posible que diga Génesis que tenemos aquí solamente 6.000 años? Eso como que no se puede creer mucho y la gente, a pesar de tener fe, no lo creía, pues porque no es una realidad. Y hay algo que obviamente el sentido común, el sentido crítico que todo ser humano tiene, le hace ver y mover ciertos principios y es por eso que empiezan a investigar y llegan a todos estos temas como los que vemos en esta tarde. Entonces decíamos, los teólogos judíos y cristianos daban por un hecho que Génesis no le debía nada a otras culturas y que todo era inspirado por Dios, todo tal cual lo que vemos en los relatos de la creación. Esta realidad es tan cruda que, repito, yo en los tiempos, perdona que lo repita, en los tiempos de religión, yo leí libros y te los puedo ahí mostrar para que veas que es real. Hay libros hechos por judíos y cristianos intentando unir el relato del Génesis con lo que hasta hoy en día se sabe
científicamente del origen de las cosas. Hay un libro que yo leí que se llama El Génesis y el Big Bang, de un científico israelí. El Génesis y el Big Bang, pero ese científico tiene otros libros hablando de lo mismo, intentando unir el relato de Génesis 1, el orden del Génesis 1, el relato de la creación, con la teoría del Big Bang científica, del origen de todas las cosas. Y usa la teoría de la relatividad de Einstein y todo eso para intentar explicarte que la Biblia, la Torá dice la verdad, todo esto es la verdad absoluta y que simplemente, como dice el Rambam, las diferencias entre la ciencia y la Torá, la ley de Moisés, es cuestión de interpretación. Es decir, no hay diferencia, no hay contradicción, solo está en la forma en que lo interpretas. Pero eso, pues científicamente no es una realidad, ¿ok? Entonces, repito, hay hasta libros de científicos intentando emparentar el Génesis 1 con la ciencia que hoy en día tenemos. Y esto basado en la idea de que todo este relato es inspirado por Dios directamente. Dios reveló cómo se crearon todas las cosas. Y eso está en el Génesis, según se dice, ¿no? Eso es algo fuerte. Y que nada le debe a otros relatos de la mitología antigua. En 1876, se excavó y publicaron, ya que se encontraron varias versiones de lo que hoy conocemos como la epopeya acadia, es decir, babilónica y asiria, llamada Emuna Elish. La epopeya conocida como Emuna Elish, que significa cuando en las alturas. ¿Y qué narra la epopeya de Emuna Elish, babilónica? Pues nada más y nada menos que el relato de la creación, entre otras cosas, el diluvio universal y muchas otras cosas que nosotros habíamos conocido en el Génesis y pensamos que era literatura única, pero resulta que no, que en literatura más antigua ya existían estos relatos y los israelitas los conocieron en su cautiverio en Babilonia, posteriormente para plasmarlos en lo que conocemos como la ley de Moisés después del exilio. También esta literatura, ya que era bastante conocida y era muy importante en el mundo antiguo, es seguro que llegó a los escribas judíos mucho antes del exilio babilónico. No necesitaron inclusive llegar al exilio babilónico para conocer este tipo de mitología, seguramente, porque era muy importante, pero no la escribieron, no la plasmaron, sino todo se conjugó, obviamente, hasta después del exilio babilónico, cuando nace por primera vez lo que hoy conocemos como la famosa ley de Moisés. Pero ese es otro tema. Ahora bien, entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver en Génesis 1 y Génesis 2 lo siguiente. En Génesis 1:1 dice, por ejemplo, lo tienes en tu pantalla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y Génesis 2:4 dice, esta es la generación, el etoledot, esta es la generación de los cielos y la tierra al ser creados, en el día en que hizo Yahvé, Dios, la tierra y los cielos. El etoledot hashamayim ve'haaretz. Veibare am beyom aso Adonai asot Yahvé Elohim eretz beshamayim. Es decir, que el relato es distinto de Génesis 1 y Génesis 2. En uno, como ya cualquier persona lo sabe que ha leído la Biblia, no se menciona el nombre divino. En Génesis 1, en una de las primeras cosas que vemos diferentes, entre las más básicas, se encuentra de que no aparece el nombre divino. En Génesis 1 solamente se le dice Elohim. Se le dice continuamente Elohim creó los cielos y la tierra, o Dios, traducido como Dios, para que se entienda. En hebreo aparece la palabra Elohim, Elohim, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Y entonces no aparece en ninguna parte del Génesis 1, no aparece, entonces, ¿qué? El nombre divino, no aparece para nada. En el Génesis 2, hablando nuevamente de la creación, donde te empieza a narrar nuevamente la creación, ahí sí aparece el nombre divino, conocido como Yud-Hei, Bat-Hei,
o bien a veces traducido como Yahvé. El caso, o en las Biblias cristianas evangélicas como Jehová. El caso es que ya aparece el nombre del Dios de Israel. Entonces, aquí vemos una de las pequeñas diferencias muy básicas que se encuentran entre estos dos capítulos y relatos de la creación del Génesis. Pero no solamente es eso, también hay otras diferencias que veremos en la siguiente tabla que les muestro a continuación. Hay más diferencias sobre esto. Por ejemplo, que en Génesis 1 el orden de la creación es cielo, tierra, luz, firmamento, los cielos, firmamento, tierra seca, hierbas y árboles, los astros como el sol y la luna, y cabe aclarar que ahí no se les nombra literalmente, ya que en la antigüedad estos astros eran adorados como dioses, y así que una manera en que los judíos, una manera muy hábil en que los judíos escribas de la época exílica anularon ese tipo de adoración fue simplemente diciendo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. No se les nombra de ninguna forma. ¿Por qué? Pues porque para los antiguos estas luminarias eran dioses, así que ellos solamente dicen luminaria menor, luminaria mayor, no se meten en problemas. Entonces los astros, el sol y la luna, los animales marinos, las aves, el ganado, reptiles, bestias y por último en el día 6 se crea al hombre y a la mujer que veremos más adelante no tienen nombre en Génesis 1. Aunque es verdad que el hebreo le dice Adán al hombre, al ser humano, porque Adán en hebreo también significa hombre y también es Ish, hombre, es decir, de las dos formas se usa ser humano, Ish, Adán, ser humano, pero el caso es que no lo usa como un nombre propio, sino simplemente como una forma de describir a un ser humano. Es decir, en Génesis 1 no tenemos nombre de estos personajes que son creados acá. No hay nombre, simplemente es la mujer, varón y hembra los creó, varón y hembra. No dice Adán y Eva. En Génesis 1 no aparece Adán y Eva, aparece hombre y mujer. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó y se acabó. No aparecen con nombre. Esto es un dato muy interesante. En Génesis 2, ¿qué pasa? En Génesis 2, el orden de la creación es diferente. En Génesis 2, primero es la tierra, después el cielo, después la niebla, después el hombre, esa niebla que regaba todo, después es el hombre, después son los árboles, después son los ríos, las bestias y el ganado, las aves y la mujer. ¿Ok? El hombre y la mujer. Entonces, ahora bien, por ende, el orden obviamente es diferente. El hombre es diferente, perdón, el orden es diferente, ya que en Génesis 2, el hombre, por ejemplo, aparece antes, aparece creado antes que los árboles, que los ríos, que las bestias y el ganado y las aves. Y la mujer es la que se crea al final de todo, pero ya de la costilla de Adán. En Génesis 1 no pasa eso. Y todas estas diferencias, repito, no son mis ideas de que estás alucinando, interpretas mal, interpretas a tu modo, como muchos me dicen. No, sino que estas ideas están claramente vistas hasta por aquellos que practican religión. En mis manos tengo uno de los tantos libros de religión que existen. Este es de judaísmo, judaísmo ortodoxo, no es cristiano. Este libro se llama Vino Viejo, Ánforas Nuevas, Reflexiones sobre la ciencia y la tradición judía. Reflexiones sobre la ciencia y la tradición judía de los autores Roald Hoffman y Shira Leibowitz Smith. ¿Ok? Y tiene pues el símbolo judío y la ciencia, símbolo científico. Este es libro de religión, lo pueden buscar, es libro de religión. Yo tuve la fortuna de encontrarlo hace años en una feria de libro. Viajé a otra ciudad, yo soy de Tehuacán, Puebla, pero encontré este libro en otra ciudad conocida como Celaya, Guanajuato, aquí en México. Y lo vi y lo compré, era muy económico porque era de una editorial económica, pero lo que les quiero mostrar con todo esto es que en la página 65, por eso les estoy dando los nombres, las referencias y todo, para que si ustedes gustan buscarlo, sepan que no estoy inventando las cosas ni las estoy sacando así como que de, no sé, de algo raro. Entonces, en la página 65 de este libro, en el subtítulo ¿Es natural la naturaleza?, aparece esta pregunta. Todo el que ha leído el Génesis habrá notado que parece haber dos creaciones combinadas en una y empieza a explicar Génesis 1 y Génesis 2 y obviamente las diferentes versiones. Y ese es un libro no de ciencias bíblicas, es un libro de religión. Por eso les decía,
La misma religión, los mismos teólogos se dan cuenta que hay dos versiones del Génesis, que después la intentan interpretar y acomodar, y aquí, como les digo, la teología es algo que intenta meter en una cajita pequeña algo más grande, y entonces como eso más grande no entra, que son sus explicaciones y sus razonamientos teológicos de fe, lo que hacen es intentar cortar y cuadrar y meter a la fuerza algo que no va a entrar nunca, de cuadrar algo que nunca va a cuadrar, porque simplemente no estuvo siempre ahí. Y la explicación básica y más común son como las que damos, que son históricas, y se quita uno de problemas. Eso puede seguir funcionando y la gente puede seguir con fe, pero que por lo menos conozca la verdad de la escritura, ¿no? La verdad de cómo fue escrita la Biblia. Ahora bien, entonces, este es uno de los miles de libros o millones de libros que existen de religión que se dan cuenta que hay una contradicción entre las creaciones. Repito, entre tantas cosas, en este capítulo 2 del Génesis no hay este nombre, bueno, en el 1 no aparece el nombre de Dios ni nombre para Adán y Eva, o sea, para el ser humano, no aparecen ahí. Simplemente son creados y de diferente forma. En el capítulo 2 el hombre es creado antes de otras cosas y por último la mujer de la costilla, mientras que en Génesis 1 habían sido creados también de otra forma y ambos en ese mismo momento. Y de aquí surgen varias teologías de que no, es que lo que pasa es que sí habían sido creados. Bueno, lo que pasa es que intentan reconciliar esos dos pasajes y entonces dicen, lo que pasa es que habían sido creados gemelos, es que habían sido creados al principio en Génesis 1. Yo escuché esto y es una interpretación rabínica, real, que dicen es que habían sido creados pegados. Por eso en Génesis 1 dice que creó al hombre y a la mujer, es decir, al mismo tiempo los dos emergieron. Pero en Génesis 2 solamente aparece el hombre y no la mujer. Y esto pasa, dice, porque la mujer estaba pegada atrás, en la espalda del hombre. La mujer ya estaba ahí, solamente que el hombre no lo había notado, ¿no? Como no había espejos, pues el hombre no se podía voltear y ver que atrás había una mujer pegada, ¿no? Y esa es la explicación rabínica, te lo juro. Es la explicación rabínica. Ahorita no tengo cerca la cita exacta o libro exacto, pero existe. Tú la puedes buscar y existe esa interpretación del Génesis rabínica, de que la mujer estaba pegada en la espalda del hombre y entonces por eso estaban creados el mismo día. Y ya después simplemente Dios los cortó así, ¡fum! Así como gemelos o gente que nace pegada. Dios los cortó, así, ¡fum! Los cortó de un tajo y salió el hombre y la mujer. Excelente interpretación si te gustan los dibujos animados. Pero si nos gusta la ciencia, esa interpretación no es válida. La interpretación es esta, decíamos. Bueno, hay muchas, repito, esto es simplemente la punta del iceberg, como te dije, lo más básico de lo básico. Muchas personas dicen, no, es que te crees mucho. No, esto es lo más básico de lo básico. Yo creo enseñar, te lo digo sinceramente, te estoy enseñando lo más básico de lo básico. No es la primaria, es el kinder, ¿cómo le llaman? Kindergarten, ¿no? En inglés. Es el kindergarten, es el jardín de niños esto. Esto es el jardín de niños, te lo prometo. Esto no es nada comparado con todo ese conocimiento profundo de las ciencias bíblicas, que es la materia más alta, inclusive dentro de la religión, es la materia más alta de estudiar. No es la teología y ese tipo de cosas, no. Es esto es la materia más alta, no hay otra. Inclusive en la Universidad del Vaticano, en los jerarcas, los maestros más altos estudian ciencias bíblicas y se saben 4 lenguas muertas, otras 3 lenguas comunes y deben de tener tantos años en el servicio, es decir, son eruditos. Eso también se reconoce. Dentro del catolicismo, sobre todo, hay gente muy erudita en conocimientos de este tipo, pero no lo enseñan. Por sus principios no lo enseñan, sus principios religiosos, pero de que lo conocen y bastante bien. Y que tienen niveles de investigación sobre esto, obvio, y bastante altos, ¿eh? Bastante alto. Estudian bastante, bastante, bastante. Ahora bien, seguimos. Entonces, Génesis 1 y Génesis 2 vemos que tiene ya varias diferencias, y eso que lo estamos viendo apenas por encima. Es decir, lo más claro y obvio del Génesis 1 y Génesis 2 ya muestra varias diferencias entre ambos. Pero el primer relato de la creación de Génesis 1
según los estudiosos, fue compuesto en Jerusalén poco después del regreso de Babilonia. El Génesis 1 fue compuesto poco tiempo después del regreso de Babilonia, y a todos aquellos que escuchan este mensaje o esos mensajes por primera vez, es algo que tal vez ahorita dices, ¿cómo es que del regreso a Babilonia? ¿Qué no el Génesis existe desde Moisés? No, es otra cosa que te han vendido y no es así. El Génesis y la mayoría de los libros, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento existen solamente a partir del destierro babilónico. A partir de ese momento es como se empiezan a redactar y a construir y a unificar estos relatos. Antes de Babilonia no tenemos ningún rastro de que el pueblo judío tuviera algo semejante al Antiguo Testamento, ni a la ley de Moisés. Su religiosidad, aunque parezca que sí, no estaba basada en la ley de Moisés, y sobre eso también hay muchas otras pruebas arqueológicas, como está la comunidad de Elefantina en Egipto, donde se encuentran en 1947, si no me falla la memoria, papiros. No, desde antes se encuentran papiros, pero bueno, en ese tiempo empiezan a ser un poquito más publicados y se encuentran papiros de esa comunidad egipcia, judía, donde se habla de su religiosidad, de su fe que tenían, de un templo que tenían en Egipto. ¿Y qué crees? En ninguna parte se encontró Torá, pero además de eso, que no se encontró la ley de Moisés en esos papiros, no se encontró ni referenciada la ley de Moisés, y tampoco por los registros de esos papiros, tenían la religión que hoy conocemos judía, pero sí tenían una religión muy parecida a la religión cananea donde nació Israel. Es decir, pues tenemos muchas pistas de que la religión que hoy conocemos, por supuesto, hablo de hoy en cuanto en general, fe general, del pueblo judío, no era la misma antes y después del exilio babilónico. Y eso también ya es muy sabido para todos los estudiosos de las ciencias bíblicas. No tenían la misma forma de creencia, de práctica, de culto antes y después del exilio babilónico. Hay un antes y después, y la Biblia también tiene el rastro de ese cambio de fe. Seguimos. Entonces, Génesis 1, el relato de Génesis 1 es sin duda construido sobre el destierro babilónico, y a Dios se le llama Elohim, Dios, ¿no? No se le llama de ninguna otra forma por algún nombre propio. Y el segundo relato, el Génesis 2, es anterior al exilio seguramente, y en él a Dios se le llama Yahvé Elohim o el Señor Dios, buscando unificar tanto Génesis 1 como Génesis 2 a través de esta aparente uniformidad. Es decir, se le llama Yahvé Elohim, es decir, el creador del Génesis 2 es el mismo del Génesis 1, porque también se llama Elohim, nada más que aquí también aparece como Yahvé Elohim, así que es el mismo, Génesis 1 y Génesis 2, es el mismo Dios, solamente que en uno trae apellido y en el otro no trae apellido, ¿no? O trae solo el apellido y no el nombre. Algo así te intentan explicar, pero pues, ¿qué creen? No es verdad. Ahora bien, Génesis 1 se parece a las cosmologías babilónicas. Repito, Génesis 1, el relato de la creación del Génesis 1, de todo eso que conocemos, de la creación, ¿no? Eh, de todas las cosas, pues tiene mucho parecido, por eso se cree que fue construido en Babilonia, tiene mucho parecido a las cosmogonías. ¿Qué es cosmogonía? Es la visión del mundo, ahorita lo veremos. Es la visión del mundo y de las cosas que el hombre antiguo tenía y que también nosotros tenemos, pero cambió obviamente. Entonces Génesis 1 se parece a la cosmogonía babilónica, que comienza con la emergencia de la tierra de un caos acuoso primitivo, y todas son metafóricas de cómo la tierra seca emerge anualmente de las inundaciones invernales del Tigris y el Éufrates. ¿Ok? En Génesis 2, sin embargo, refleja las condiciones geográficas y climáticas cananeas de donde nace Israel. El universo anterior a la creación está abrazado por el sol, reseco y árido, como tras un largo verano, ¿no? En Génesis 2 aparenta esa historia. Cuando por fin se acerca el otoño, la primavera, señal de lluvia, es la niebla matutina que se eleva densa y blanca en los valles. La creación, tal como se describe en Génesis 2, tuvo lugar un día de otoño.
y la versión babilónica hacía a la primavera la época de creación. Por lo tanto, tanto Israel tiene 2 años nuevos, tiene 4 Israel en su religión, pero 2 principales, la primavera y el otoño, Rosh Hashanah, que es en Tishri, el primero de Tishri, que es el mes séptimo del calendario judío, que es en otoño, siempre en otoño, y esta es la creación babilónica, pero en primavera, cuando se celebra el Pesach, que también es Rosh Hashanah para muchos, el principio de año, en en Éxodo 12, verso 1 en adelante, dice, este será el principio de los años para ustedes. Éxodo 12, ahí está. Entonces, ese es otro principio de año, el año litúrgico, el año de fiestas. Eso es primavera. Y eso concuerda con la creación del Génesis 2, de la creación en una época primaveral, y concuerda con las estaciones en Canaán. ¿Ok? Así que estas dos versiones del Génesis también obedecen a diferentes lugares geográficos. Uno es Babilonia y el otro es Canaán. Ahora bien, inclusive dentro del Génesis 2, dice que el huerto del Edén, el Gad Eden, como se le conoce, el famoso huerto del Edén, en Génesis 2 dice que estaba entre 2 ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Habían 4 ríos, pero acercando el huerto del Edén. 2 ríos son muy identificables hasta la fecha, río Tigris y río Éufrates. ¿Y dónde están esos ríos? En Babilonia. Tigris y Éufrates son ríos que surcan la antigua Babilonia. Esto no es casualidad. El huerto del Edén, entonces, ¿dónde estaba? En la antigua Babilonia. Y esto lo puedes leer en comentarios bíblicos cristianos inclusive. A mí no me crees tal vez, pero bueno, lee hasta en comentarios bíblicos cristianos y verás. Y explico esto porque yo sé que la mayoría que van a escuchar este tema ya están muy metidos en las ciencias bíblicas o ya están aprendiendo, pero posiblemente después estas temáticas también se expandan a más personas que están aprendiendo bien, que van a conocer por primera vez estos temas, y por eso a veces saco estas expresiones, ¿no? Porque siempre hay un poquito de oposición en aquellas personas que están aún metidas dentro de la religión. No lo digo por ustedes que están viendo estos temas en primer lugar y que ya son estudiantes de ciencias bíblicas. Ahora bien, entonces decíamos, hasta las versiones bíblicas cristianas y comentarios a pie de página cristianos traen esta idea porque es real. El huerto del Edén estaba en Babilonia, Tigris y Éufrates, Babilonia. ¿Ok? Bueno, seguimos. A todo esto del Génesis se le conoce como la historia de los orígenes comúnmente. Del Génesis 1 al Génesis 11, que también veremos otro tema sobre Génesis en estas clases, se le conoce como la historia de los orígenes. La historia de los orígenes. Del Génesis 1 al Génesis 11, y sobre todo son historias que, si tú les pones atención, están muy basadas y muy enfocadas, hablando también de mitología babilónica. Inclusive ahí aparece en Génesis 11 la Torre de Babel, de Babilonia, imagínate. Entonces están muy enfocados en Babilonia, y aunque no lo digan directamente, lo dicen indirectamente, como que el huerto del Edén está entre el Tigris y el Éufrates, que es Babilonia. El relato 1 de la creación es cosmogonía babilónica, y así sucesivamente. Aunque no lo diga directamente, cuando tú estudias estos temas más a profundidad, te das cuenta que es cosmogonía, visión del mundo babilónica. Génesis 1 al Génesis 11, el relato de los orígenes. Entonces, ahora bien, en Génesis 1 es claramente un relato que te muestra, no va a ser un tema largo para no aburrirlos y para no ser tedioso, pero el caso es que Génesis 1 te habla entonces de una cosmogonía antigua. ¿Qué significa esto? Bueno, que Génesis 1 es claramente cosmogonía, es decir, visión de ver el mundo antigua. No intenta describir la cosmología en términos modernos, ni de abordar cuestiones modernas como muchos piensan e intentan explicar a través de millones de libros o miles de libros que se han publicado como este, sin ofender, donde intentan explicar Génesis y cualquier otra parte con los términos modernos, el Génesis y el Big Bang y ese tipo de cosas.
Entonces, Génesis 1 no está intentando explicar la cosmogonía como nosotros la conocemos, es decir, la visión del mundo que nosotros conocemos. Eso no intenta explicar Génesis 1. Los israelitas no recibieron ninguna revelación para actualizar o modificar su comprensión científica del universo. No sabían que las estrellas eran soles. No sabían eso los israelitas de ese tiempo. No sabían que la Tierra era esférica y se movía a través del espacio. No sabían que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna. No lo sabían porque su visión era simplemente la que sus ojos le daban. Era todo. No había telescopios, microscopios, ni satélites, ni nada de eso, ni submarinos para ver el fondo del océano. E incluso más lejos que las aves, no, bueno, no entendían cómo volaban, cómo funcionaba el vuelo de las aves. Creían que el cielo era material, lo suficientemente sólido como para soportar la residencia de la deidad. Es decir, el hombre antiguo creía que no era vapor el cielo, sino que el cielo era literalmente un domo de hierro. Era como, no sé, como un búnker el cielo. Y entonces ahí arriba estaba la deidad. Dios literalmente estaba sentado ahí, en ese cielo como de bronce, así como para contener las aguas. Es decir, que el cielo tenía la capacidad de ser una cisterna, literalmente. No entendían el ciclo del agua, no entendían cómo se evaporaba el agua, cómo funcionaban las nubes. No, ellos creían que el cielo literalmente era una gran cisterna que contenía las aguas de los cielos y a Dios mismo. De estas maneras y de muchas otras pensaron en el cosmos de la misma manera que cualquiera lo pensaría en el mundo antiguo y no como se piensa hoy. El gran problema de la religión, y no de toda, pero de la mayoría, es que enseñan desde sus púlpitos, desde sus cátedras, desde sus altares, que la Biblia te está narrando la realidad de las cosas, la revelación de cómo Dios maneja y construyó todo. Y eso es un error, para no decir mentira. Ellos están hablando de un mundo que imaginaban, de una cosmogonía tal y cual la concebían ellos en su momento, no como realmente la ciencia ha comprobado hasta hoy que funciona y que existe. Por eso repito, aunque saquen millones de libros intentando concordar Génesis 1 con la ciencia, solamente es retórica, es decir, es palabrería. No se puede hacer eso, porque el hombre antiguo no estaba explicando ciencia, no estaba explicando científicamente la creación de las cosas, estaba explicándolo a través de mitología. No podemos entonces ni traducir ni trasladar su visión del mundo a nuestra visión del mundo, ni deberíamos hacerlo, porque el significado del escrito tuvo una intención específica de existir de esta forma. De hecho, el cambiarlo, en vez de ayudarnos, el intentar dar interpretaciones modernas a Génesis 1, simplemente es arruinar el verdadero legado que ellos nos dieron. Ellos nos dejaron una cosmogonía bien clara, que muchas veces ya fue destruida de otras naciones. Ellos nos enseñaron cómo veían el mundo, cómo lo imaginaban, cómo lo percibían. Y hay que aprender de eso. Hay que decir, así percibían ellos el mundo, en lugar de decir, así Dios hizo el mundo y voy a hacer un libro de ciencia X diciendo que Dios así hizo el mundo y hoy con mi conocimiento científico voy a demostrar eso. Eso es una verdadera pérdida de sentido del escrito. O sea, el escrito no fue hecho para eso y el escrito pierde el sentido cuando se hace eso. Es como, repito, tomar la epopeya de Muna Elish babilónica, tomar calendarios mayas antiguos o aztecas antiguos, tomar literatura egipcia antigua, tomarla y saber y estar consciente que es literatura antigua, que no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos, tomar esa literatura antigua egipcia, babilónica, persa, etcétera, y empezar a delirar que ahí está descifrada el código ADN y el código no sé qué y el código de las estaciones y el código no sé cuánto, es una verdadera, iba a decir una cosa que suena grosería, ¿verdad? Pero la verdad lo pienso.
es algo, no sé, incongruente. En la religión se ve muy bonito hacer eso, científicamente explicar el Génesis, pero en este lado no, es realmente inconcebible que se haga eso, porque se despedaza el verdadero motivo por el cual el hombre antiguo escribió eso. Y es mejor estudiar la razón de por qué el hombre antiguo escribió eso y entender que era hombre antiguo y se entiende y se razona y se acepta que un hombre antiguo pensara que el cielo era de hierro, que el hombre antiguo pensaba que el sol y la luna estaban juntos y a la misma distancia. Eso se entiende, era el hombre antiguo. Hoy nosotros sabemos que no es así y debemos entender esos escritos en la dimensión que se debe, ¿vale? Aunque se crean sagrados para muchos, es su decisión considerarlos sagrados, pero que entiendan que no te está hablando de la ciencia. Ahora bien, los israelitas, junto con todos los demás pueblos antiguos, creían en cambio que cada evento era un acto de la deidad. Cada evento era un acto de la deidad, que cada planta que crecía, cada bebé que nacía, cada gota de lluvia y cada desastre climático era un acto de Dios mismo. No existía alguna ley natural para ellos, ni ninguna ley física de la física que gobernaba el cosmos. La deidad dirigía el cosmos, Dios dirigía el cosmos. Si hasta la Edad Media se seguirían desarrollando ideas científicas que hoy conocemos y sabemos que son reales. A partir del año 1800 también se desarrollan más ideas científicas. Isaac Newton, ¿no? Con lo de la gravedad. Albert Einstein, ya más reciente con lo de la ley de la relatividad, etcétera, etcétera, o teoría de la relatividad. Entonces, así se fueron desarrollando varias disciplinas científicas, varias leyes se fueron descubriendo y hasta la fecha se siguen descubriendo, hasta la fecha se siguen descubriendo varias leyes físicas que rigen nuestro universo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre antiguo no conocía esas leyes, no conocía cómo funcionaba el universo, no sabía de la ley de Newton, ¿verdad? Porque ni Newton había nacido, no sabía de la relatividad, porque Einstein no había nacido, no sabía de nada científico, un mundo precientífico, así se llama. Entonces no podemos empezar a delirar y meter ahí ideas, ¿no? Que estaban enseñando ciencia y le digo, es una verdadera, no sé cómo llamarlo. Bueno, el caso es que el hombre antiguo no entendía de una ley natural, entendía de que Dios hacía absolutamente todo. Y las categorías de natural y sobrenatural no tienen ningún sentido para ellos y por ende su religión está basada en esos principios. Así que todo es sobrenatural, no hay nada natural. Llueve porque Dios dice, tiembla porque Dios dice, la planta nace porque Dios dio la fertilidad, etc., etc., etc. Ni tan siquiera el hombre más antiguo conocía, pues todo eso que hoy es tan común del sistema de concepción, de cómo se concibe un bebé, los genes, de cómo la mujer tiene ese proceso en su interior para dar a luz, para concebir, para todo eso. No lo entendían y obviamente es normal que no lo entendieran. Y entonces su religión está basada en esos principios precientíficos. Y es obvio que así tenía que ser y se respeta y se admira a esos seres humanos de hace miles de años. Pero eso no significa que yo tenga los mismos principios de hace miles de años. Que si el hombre antiguo de hace 3000 años creía que la mujer tenía dolores de parto porque había pecado contra Dios, no puede ser que después de 3000 años yo venga a decir que la mujer tiene dolores de parto porque pecó contra Dios. O sea, es para, no sé, para que el escritor de Génesis se levante de la tumba, ¿verdad? A eso me refiero. Que el hombre antiguo tenía razón de escribir lo que escribía, aunque no tuviera respaldo científico. Era normal, se entiende. Pero que después de 3000 años, un hombre que tiene a su alcance la ciencia siga pensando que eso fue escrito por Dios y que siga pensando que nos estaban enseñando ciencia, los escritores del Génesis, y que sigan pensando que la mujer concibe por X o Z, y que sigan pensando que no sé, todo eso, que sigan pensando que es verdad, pues la verdad ya no hay nada que hacer. En esa mentalidad es, diría Jesús, sacúdate los pies y vete de ahí, ¿no? Es decir, es un dicho de Jesús, no soy religioso ni cristiano, pero es un dicho, ¿no? Popular.
Bueno, a eso me refiero. A eso se debe mi desesperación. Pero bueno, el caso es que eh, pues hay varios relatos, para no ser largo el tema, hay varios relatos que nos narran un, una creación semejante a la que vemos en Génesis, ¿verdad? En Génesis 1, y hablando de la cultura babilónica y también de la cultura egipcia, vemos relatos muy semejantes al Génesis 1. Les voy a leer uno de inmediato, para ya no perder más tiempo, les voy a leer uno de inmediato. Él creó la luz y las tinieblas. Este, ¿de qué estoy leyendo? Es el papiro egipcio Isinger. Papiro egipcio Isinger es del periodo Ptolomeo, datado del siglo II al tercero antes de Cristo, y dice lo siguiente: Él creó la luz y las tinieblas, en las que en el que está toda criatura. Él creó la tierra, engendrando millones, tragándolos y engendrándolos de nuevo. Él creó el día, el mes y el año a través de las órdenes del Señor del mando. Él creó el verano y el invierno a través del surgimiento y el establecimiento del Sotis. Él creó el alimento ante los vivos, la maravilla de los campos. Él creó la constelación de los que están en el cielo, para que los que están en la tierra los aprendan. Él creó el agua dulce, en ella que todas las tierras desean. Él creó el aliento en el huevo, aunque no hay acceso a él. Esto les sorprendía a ellos, que cómo un huevo puede tener vida. Ves un huevo y tiene el cascarón, no puedes meter vida. Imagínate, al hombre antiguo eso mismo le sorprendía, eso no lo entendía. ¿Cómo un huevo puede dar a luz? De un huevo nace un ave. El huevo está así, ¿no? Y lo puedes abrir y comértelo. Pero de repente crea un ser vivo dentro del cascarón. Y a ellos se sorprendían por eso. Decían, ¿cómo es que él creó el aliento de vida en el huevo? Aunque no hay acceso a él. Es decir, no se puede meter nada a él. Y aún así, de dentro del huevo aparece un ser vivo. Estas cosas tan básicas a él, al hombre antiguo, le sorprendía. Él creó el nacimiento en cada vientre desde el semen que reciben. Él creó tendones y huesos a partir del mismo semen. Él creó el ir y venir en toda la tierra a través del temblor de la tierra. Él creó el sueño para acabar con el cansancio, despertando para cuidar la comida. Él creó remedios para acabar con la enfermedad, vino para acabar con la aflicción. Él creó el sueño para mostrarle el camino al soñador en su ceguera. Él creó la vida y la muerte ante él para el tormento del hombre impío. Él creó la riqueza para la verdad, la pobreza para la mentira. Él creó trabajo para el hombre estúpido, comida para el hombre común. Él creó la sucesión de generaciones para hacerlas vivir. Papiro egipcio Ischinger. La epopeya de Emuna Elish dice lo siguiente, donde Marduk derrota a los dioses rebeldes y luego hace su trabajo de creación, y un pequeño fragmento, muy pequeño, dice lo siguiente: Él levantó su cabeza con orgullo y dio a luz un buen día, hizo planes y extendió la población a todo el mundo. Enlil puso su pie sobre la tierra como un gran toro. Enlil, el rey de todas las tierras, se propuso aumentar el buen día de abundancia, hacer que la noche resplandezca de fiesta, hacer crecer el lino, hacer proliferar la cebada, garantizar las crecidas de primavera en el muelle, hacer alargar sus días en abundancia, hacer que el verano cierre las esclusas del cielo y hacer que el invierno garantice agua abundante en el muelle. Así que la creación constituye así el poner orden en el cosmos desde una condición originalmente no funcional, como dice Génesis 1, ¿no? Ya existía algo y Dios le da vida para que pueda seguir reproduciéndose. Es decir, que el relato del Génesis 1 obedece claramente a una cosmogonía muy aceptada en el antiguo cercano Oriente. Por su parte, el Génesis 2 ya estamos terminando. No quiero hacer largo ese tema, ya estamos terminando, ya nos tardamos algo. El Génesis 2, y ya para todos que están estudiando esta clase, pues pueden verlo en dos partes para que no se cansen. Véanlo en dos o hasta tres partes. A veces yo hago eso también con videos largos. Y así pues van a poder entenderlo mejor que de una sola vez. En Génesis 2, por otra parte, la mayoría de las personas creen que el Génesis 2 comienza pues haciendo una recapitulación de Génesis 1 y brindando más detalles. Es decir, para muchos, Génesis 2 es simplemente una continuación
es una continuación del Génesis 1, nada más que ahí te dan más detalles. Es decir, mientras Génesis 1 te dice las cosas en general y ni tan siquiera menciona nombres de nada, en Génesis 2 ya te especifica cada cosa. Para muchos, Génesis 2, repito, es la recapitulación aumentada del Génesis 1. Es decir, no son dos creaciones, sino una sola, pero contada a más detalle. Esto no es verdad, pero muchos creen eso. Entonces, sacan esta conclusión porque el día 6 informa sobre la creación de la humanidad en Génesis 1. El día 6 creó todo, creó al hombre, perdón. Y ven a Génesis 2 como una descripción de cómo Dios formó ese primer ser humano. Es decir, Génesis 1 solamente te dice, en el día 6 creó hombre y mujer y se acabó. Pero el Génesis 2 te da ya la descripción real de cómo Dios crea al ser humano. Ya te dice que de acá y de allá y de la costilla y que se llama Adán y la mujer Eva y que hizo esto y les puso nombres y todo ese tipo de ideas. Así que Génesis 2 es una narración más detallada de Génesis 1. Muchos piensan eso. Entonces ya vimos que hay diferencias claras entre el 1 y el 2 que no son una continuación, sino una versión diferente entre sí. Entonces, hubo plantas, dice, y todo eso, ya vimos que el hombre es creado en el cuarto día prácticamente o antes de que hubiera pues otras cosas creadas y en Génesis 1 todo fue creado y al final el ser humano. En Génesis 2 el hombre es creado pues antes que muchas otras cosas y al final la mujer, ¿no? Por otra parte, también en Génesis 1 se da un conteo de tiempo y fue la tarde y la mañana el día 1 y fue la tarde y la mañana el día 2. Hay un conteo de tiempo que también ahí hay un problema con muchos porque hay conteos sin que exista el sol es en el día cuarto, pero Génesis 1 desde el, 1 ya, desde el día 1 ya te dice que hay conteo de horas y días, pero no existe ni el sol o bueno, no está funcionando, entonces es una de las cosas que también no se pueden explicar los pues predicadores de la Biblia. Ahora bien, entonces, pasando a ese punto, en Génesis 1 se habla del tiempo, medición de tiempo, día 1, día 2, etc, 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 etc. En el Génesis 2 no se habla de días, no se habla de tiempo. De hecho, se dice que Adán estuvo poniéndole nombre a los animales por mucho tiempo. Es decir, no hay medición de tiempo. En Génesis 2 no tenemos medido el tiempo, como en Génesis 1. En Génesis 1, otro punto controversial es que, como ya vimos, se dice que se creó al hombre y a la mujer, pero no se le da nombre. Hasta el capítulo 2, simplemente se dice que creó al hombre y a la mujer, varón y hembra, los creó y se acabó, sin mención de nombre, ¿ok? Entonces, en Génesis 4, ya pasando más adelante, se dice que Caín, desde el Génesis 4, se dice que Caín mató a su hermano Abel, que eran hijos de Adán y Eva, ¿no? Ya están los primeros hombres, Adán y Eva. ¿Por qué toco este punto? Por lo siguiente. En Génesis 1 se crean a seres humanos sin nombre. Y en Génesis 2 ya Adán y Eva. Bueno, ese Adán y Eva tienen descendencia, según la Biblia, y se dice que fue Caín y Abel. ¿Ok? En Génesis 4 y en todos esos episodios hay contiendas y Caín acaba matando a su hermano Abel, ¿no? Por envidia o lo que sea, mata a Abel. Entonces, los únicos seres humanos hasta ese momento, según, tendrían que ser Adán, Eva, Caín y Abel. No hay más, ¿eh? Son los primeros hombres, es todo lo que hay. Caín, Abel, Adán y Eva. Pero Caín mata a Abel. Y entonces Caín tiene que huir porque acaba de matar a su hermano Hebel o Abel en español. Punto número 1. Caín recibe una marca para protección. ¿Protección de quién si no hay más humanos? Número 2. Caín huye y encuentra otra tierra con humanos para tener descendencia. ¿De dónde venían esos humanos? Si no, si Adán y Eva no tienen más hijos, según la Biblia. ¿De dónde vienen esos humanos con los cuales Caín empieza a convivir y a crear una tribu? Esa es otra pregunta, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, la Biblia de repente saca otros personajes, aparece con otros pueblos, aparece que, pues,
hasta Caín hace una ciudad, dice Génesis 44:17, que construye una ciudad y pues obviamente hay más personas ahí que no son hijos de Adán y Eva. ¿De dónde surgieron esas personas? Esa es una de las explicaciones que tampoco la religión puede dar. No las puede dar, aunque digan que sí, no. O sea, son malabares, como ya les dije, malabares teológicos. Ah, es que pasó esto y el otro. ¿Y dónde dice eso? No, pero no dice, pero yo lo creo y no, no, ya empiezan con inventos. No, lo escrito es que no hay nada. Eso es lo escrito. Que no hay nada y de repente aparecen más humanos. ¿De dónde surgen esos humanos? Bueno, para muchos, no hay explicación, pero esa es una de las formas de ver que Génesis 1 y Génesis 2 hablan de, inclusive para muchos, posibles creaciones de hombres diferentes. Es decir, están hablando de diferentes hombres creados y Génesis 1 no se refiere a Adán y Eva, sino a otros hombres creados, ¿no? Para intentar cuadrar un poquito todas estas apariciones de hombres y mujeres que no tienen razón de ser dentro de la historia. Ahora bien, Génesis 1 se refiere a la humanidad genérica y esto coincide bien con la manera de informar sobre la creación de seres humanos en el mundo antiguo. Génesis 1 comenzó con un estado de no orden y Génesis 2 comienza con un estado de no orden en el reino terrestre, ¿ok? Es decir, más bien, Génesis 1 comienza con un estado de no orden o de desorden en el cosmos, en el universo, cielos y tierra y todo eso, ¿no? Génesis 1 habla del orden en todo el universo, no solamente de la tierra. Y Génesis 2 habla de un desorden, pero después de un orden en la tierra, no en el universo. No habla, Génesis 2 no te habla del universo, no te dice los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, no, te habla de la tierra, de lo terrenal. Génesis 2 te habla de lo terrenal, orden en lo terrenal. Génesis 1, orden en el cosmos. Dos versiones distintas. Génesis 2 explica cómo funcionan los seres humanos en el espacio sagrado. Y Génesis 1 aborda cómo funciona el espacio sagrado para la humanidad. Hay diferencia. Génesis 2 ubica el centro del espacio sagrado, que es el jardín del Edén, en contraste con Génesis 1, que solo indica que el cosmos se creó como un espacio sagrado. Es decir, visualizaciones diferentes, visiones y discursos distintos claramente. Pero eso no es lo único, las únicas diferencias, ni lo único que pudiéramos hablar sobre las grandes diferencias de relatos entre Génesis 1 y Génesis 2, pero eso lo haremos en otra clase. Además de que, repito, hablaremos sobre una tercera, porque hay hasta cuatro mínimo creaciones en la Biblia, cuatro, pero hablaremos de una tercera que es la creación mitológica y eso lo veremos en otra clase. Hasta acá el tema de esta noche. La bibliografía es Exilio y sobrevivencia de J. Severino Croato, muy bueno, se lo recomiendo. Y a todos los estudiantes ya saben que este libro es gratis, así que solamente basta dar su correo y se les enviará sin ningún problema. Y otro muy bueno también, Robert Graves y Rafael Patay, Los mitos hebreos. También se los puede enviar, si gustan, por correo electrónico a los estudiantes de este curso. Que estén muy bien, esperamos estar con ustedes muy pronto y en la siguiente clase. Que pasen excelente noche y nos saludamos pronto. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Repasen la clase, divídanla inclusive para poder comprenderla mejor y así poder aprender más sobre estas temáticas. Gracias por su participación, por estar pendientes de estas clases y nos saludamos pronto.